interesante cuando aparece una chispita que te permite pensar en un tema de actualidad. Durante mucho tiempo hubo una especie de alambre electrificado que rodeó y custodió, diría yo, casi en forma intimidante, algunos debates en nuestro país, convirtiéndolos en intocables, llevándolos incluso a la categoría de tabúes, de tabú, es decir, de algo que está prohibido mencionar. Consagrado por considerarse casi parte de algo religioso, o directamente peligroso o maldito porque algo te va a pasar si intentás quebrar esa restricción de silencio. De eso no se habla, eso no se toca, eso no se discute, eso es así. Casi a la altura de una cosa de la naturaleza. Y eso pasó en gran parte con un tema en particular, que es la reforma laboral. Podemos agregar otros, la discusión sobre el ajuste fiscal, un montón de cosas. Pero lejos de ser, en este caso, por alguna superstición, por alguna creencia religiosa, por alguna tradición, tuvo que ver, en cambio, con una profunda constitución del poder corporativo sindical. Temido, influyente, vital en sí mismo como basamento esencial y fundacional del peronismo. Y este marco de cosas, este estado de cosas, este status quo propiamente dicho, tuvo el poder suficiente para cancelar la discusión por más de 40 años desde el regreso de la democracia. Congelaron la discusión. Probablemente vamos a estar en algún momento analizando la posibilidad de volver a hablar de este tema como parte de la declinación del poder peronista. Pero, miren, yo hoy recordaba esa publicidad de Telefónica en la que un joven despertaba de un experimento por el que lo habían congelado para ser investigado en el futuro. Y el chico, una vez que salía de esa especie de cámara criopreservadora, se subía a un taxi, le pedía pasar por el Ital Park, que ya no existía, intentaba pagarle con 500 australes, que ya no eran la moneda de curso legal, y luego se sorprendía de que sus padres fueran ancianos. Esa sensación de obsolescencia, de almidón, de telarañas, permea en el antiguo andamiaje de los convenios laborales, que están totalmente fuera de época. Acá varias veces hemos comentado simplemente los adelantos tecnológicos que no existían en la época de los convenios laborales, en el 75. Todo, computadoras, teléfonos, internet, aplicaciones, inteligencia artificial. Entonces son artefactos totalmente obsoletos, ¿eh? Y sin embargo, con el justificativo político de defender a los trabajadores, se convirtieron en un verdadero muro de real preservación de otras cuestiones. Porque recordemos que el último gobierno peronista terminó con el 30% de trabajadores registrados bajo la línea de pobreza, con lo cual no es que el sistema era un dechado de virtudes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La contención era para privilegios y cajas millonarias que aún existen. Por mucho tiempo, la mera intención de hablar de esto, de discutirlo, y síganme ahora en lo que voy a decir, podía poner en peligro la paz social. Te quemaban las calles. Fíjense este detalle. Hoy, este tema se está poniendo en la mesa de negociaciones en diciembre. Hablando de tabúes, el otro tabú, el mes de diciembre. En otro momento dicen, no, en diciembre no se te ocurra decir que vas a hablar de un mes que desde la horrenda crisis de 2001, los sucesivos gobiernos
tomaron directamente como una especie también de tabú donde se concentraban los miedos. Y sin embargo, ahora que la CGT acaba de anunciar una marcha, nadie cambió el curso de sus planes. Hoy todo el mundo seguía haciendo su vida. Nadie está diciendo, uy, ahora van a marchar, ¿qué vamos a hacer? Esto no significa que no importen los trabajadores. Tampoco significa que los gremios más aguerridos, especialmente ATE, no intente un profundo plan de lucha. Tampoco significa que los que tienen mayor capacidad de movilización, como camioneros, no invoquen su poder disruptivo para frenar las actividades en un paro. Sin embargo, estas viejas amenazas tampoco son lo que eran. La CGT le hizo a Milei el paro más rápido desde el regreso a la democracia. Si ya en ese momento, que acababa de ganar Milei con un 56% en balotaje, estaban como fuera de timing, como un poco oxidados, imagínense lo que pasó con las medidas que siguieron. Solo les demostraron una cosa, que a menos que ellos se montaran en causas nobles de otros, ejemplo, la marcha universitaria, solo generan como consecuencia de sus propias marchas esmerilar más y más lo que ya es una escasa legitimidad. Pero ese no es el único callejón sin salida de los sindicalistas eternos, ricos e intocables, que en parte ahí, en esa evidencia fáctica, es donde encuentran el primer muro para llegar realmente a la gente, porque ¿a quién van a representar desde sus autos blindados y sus sillones eternos y sus cuentas inexplicables? ¿No? La otra cuestión es que además representan a menos del 30% de los trabajadores. Y eso en parte es consecuencia de la irrealidad del modelo laboral que defienden. Pero además, si tuvieran que sentarse a debatir, no sé, en la televisión, en un programa, una cosa es que nos sentemos a hablar qué hacemos con el aguinaldo, de cuánto tienen que ser las horas, cómo organizar las vacaciones, cómo hacerlo para que haya más contrataciones, para que nos adecuemos a lo que es el trabajo en el presente y lo que va a ser en el futuro. Pero ¿qué harían si tienen que defender en nuestra cara, si tienen que explicarnos y darnos argumentos de por qué se les tiene que dar aportes automáticos, obligatorios y sin control para un montón de cosas? ¿Cómo nos los van a explicar? Porque salen de los bolsillos de los trabajadores a los que representan y a ninguno le preguntan si están de acuerdo. Y engrosan sus cajas en forma automática. Imagínense, cualquiera de nosotros, por cualquier cosa, tiene que dar un montón de explicaciones. ¿Cómo puede ser que a esta altura de la Suarea hay gente que en nuestro país no explica? Bueno, es más, miren lo que voy a decir. Es probable que no todo lo que aparece en el proyecto de reforma laboral y que le preocupa a los gremios termine sancionado. Es muy probable que las cosas más fuertes, incluso para los gremios, sean, si se quiere, carne de negociación. Pero la verdad va a ser muy interesante ver, y yo se los propongo, anótense esto, vean quién y cómo defiende esos privilegios. Yo los quiero ver, porque esto va a ser un ejercicio totalmente desafiante de argumentos. Defendeme esos privilegios. Entonces, les decía, es seguro que algunas cuestiones que figuran en la reforma laboral pueden llegar a sacrificarse en el altar del pragmatismo. Yo les había contado en este programa que había, de hecho, una especie, no lo quiero llamar interna, pero había dos líneas. Una línea más política, que quería contemporizar para hacer posible rápidamente la reforma, un poco con los sindicatos, que no se quiere pelear, que dice, ¿para qué te vas a pelear si ya están en una situación donde el peronismo no tiene líder? Y por otro lado, tenés un sector del gobierno que hizo el trabajo profundo de encontrar estos antros de cajas
escondidos en las normas, detectarlos e intentar sacarlos. Entonces, es en la motosierra 2.0 y a toda la gente que hizo ese trabajo, y no le cae bien que ahora lo quieran negociar para que no cambie nada, para que sea un gato pardo. Ok, es cierto, es importante que las normas cambien para que se contrate más gente, eso es cierto. Pero muchos tienen la ilusión de que no sigamos siendo víctimas de un sistema extorsivo, porque esto ya no es un sistema de representación de trabajadores, es un sistema extorsivo en muchos sentidos. Entonces, vuelvo. El valor de romper el cerco y de romper el silencio en esta discusión, que nosotros veamos que el Congreso hable de esto, porque los votos de los argentinos lo posibilitaron, tiene para mí el poder de un cataclismo. Es un cambio de época. Que, por cierto, para los millones de trabajadores que están en la informalidad, y presten atención a esto, para los trabajadores que están en la informalidad desde siempre, el cambio de época llegó hace un montón. O directamente nunca existió la otra época. Esta percepción que defiende el sindicalismo ni siquiera cuenta para jóvenes que abrazan la lógica de las nuevas tecnologías, que no tienen ni interés en sindicalizarse. Gracias, pero no me defiendas, te dicen. Pero estamos hablando de mucho más incluso que esto, de tribunales laborales colonizados, de juicios industrializados con tasas carnívoras, de cámaras empresariales financiadas con el mismo sistema directo, de obras sociales sin control, de opresión y amenazas a las pymes y de una verdadera máquina de impedir nuevas contrataciones, que es lo más grave. Y yo creo que apenas estamos en el umbral de la discusión. Ya es un choque de planetas. No es el único tabú que parece empezar a resquebrajarse. El otro tiene que ver con el laberinto financiero de la AFA que empieza a emerger, con sus interconexiones con la política y con otros rubros muy sospechados, incluso del AMPA. Ahí, tras la idolatría fervorosa del deporte nacional, en las bambalinas de la gloria y del gol, empiezan a emerger millones de cuestiones inexplicables. Hoy, en la ya famosa finca de Pilar, el allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas halló en un galpón de grandes dimensiones 45 autos de lujo y o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, es decir, un total de 54 vehículos, todos propiedad de la firma Real Central SRL, que pertenece a Luciano Pantano y Ana Conte, dos insolventes que no pueden ser sus verdaderos propietarios. Como sabemos, por la causa que les estoy mencionando, el propietario anterior de esta misma finca era la SRL Malte. La SRL Malte, que fue proveedora de la AFA en la implementación del VAR, con un contrato directo por $550.000. A ver, sí, lo voy a repetir. La finca, como quieran llamarla, había sido ya de un proveedor de la AFA. Y mientras Pantano y Conte fueron inhibidos y se les prohíbe salir del país, el juez avanza ahora sobre la titularidad de esta SRL Malte y está procediendo además al secuestro y tasación de los vehículos que encontraron en el galpón. A esto se suma otro galpón, el galpón de Surfinanzas, que fue noticia ayer, denunciado por un heroico vecino anónimo al que llamaron Hugo, de Turdera es, ¿no?